Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos a escuchar este mensaje en el Día del Señor. Sermón correspondiente al domingo 21 de noviembre del 2021, que precisamente estaba tratando sobre la carta a los Efesios. Estamos viendo acerca de la nueva vida en Cristo, y así he titulado este mensaje, pero es la segunda parte de este gran tema que es la nueva vida en Cristo. La primera parte la hemos visto el domingo anterior y ahora vamos a ver la segunda parte de la carta. La segunda parte de la carta a los Efesios contiene 4 exhortaciones. Una acerca de crecer en la unidad de la iglesia. La segunda es crecer desde la vida vieja hasta la vida nueva, ¿no es cierto? O sea, asumir la vida nueva en Cristo, del 4:17 al 5:19. Bueno, y vamos a ver del 5:3 al 19. La tercera habla de la sujeción mutua dentro de la iglesia, del 5:21 al 6:9. Y la cuarta y última, de ponerse la armadura de Dios. Efesios 6, del 10 al 20. En el sermón anterior vimos varios contrastes acerca de lo que es la vida vieja y lo que es la vida nueva en Cristo. Y ahora vamos a seguir viendo 4 contrastes fundamentales. En primer lugar, se nos invita a dejar atrás la impureza sexual y a buscar la pureza sexual. En segundo lugar, se nos invita a dejar atrás las tinieblas y a hacer luz y a vivir en la luz. En tercer lugar, se nos invita a dejar detrás los escapismos y enfrentar la realidad. Y en cuarto lugar, se nos invita precisamente a dejar atrás todo lo que arruina al ser humano y vivir una vida de adoración. Bueno, yo creo que ver un poquito estos contrastes, según lo va desarrollando el autor de la carta a los Efesios, nos va a ayudar a abandonar la vieja manera de vivir y asumir de modo distinto una nueva manera de vivir en Cristo. Entonces dijimos que en primer lugar se trata de dejar la impureza sexual y buscar la pureza en la sexualidad. Fíjense lo que dice el versículo 3. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre entre ustedes como corresponde a los santos. Bien, acá la palabra que se traduce como impureza sexual en la Reina Valera 2005 es literalmente fornicación, o sea, porneia, que significa la sexualidad desarraigada del amor y del compromiso. Se trata obviamente la inmoralidad sexual de las perversiones sexuales, y hay muchísimas que en el capítulo 25 del Levítico se nos enuncian, ¿no es cierto? Perdón, capítulo 20 del Levítico se nos enuncia la paidofilia, la zoofilia, el incesto, etcétera, etcétera. La palabra porneia viene, de ella se deriva pornografía, ¿no es cierto? Estamos en la era de la virtualidad y la pornografía está a la orden del día entre los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces esto va degradando la experiencia sexual y el contacto con la realidad? Por eso, cuidémonos como cristianos de estas tentaciones en cuanto a la pornografía. Después habla de la impureza, o sea, aquello que no tiene buenas intenciones en la sexualidad, aquello realizado con falta de amor y falta de compromiso. Y luego dice avaricia, pero acá la palabra debería traducirse mejor como codicia en este contexto o compulsión, aquello que el ser humano no puede detener. O quizás algunos traducen como adulterio, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que en primer lugar nos habla en general de la impureza sexual con estas 3 palabras. Fornicación, nos habla con la expresión de impureza y nos habla con la expresión de codicia o compulsión. Y dice que estas cosas
ni se nombren como corresponde a los santos. Dice, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Tampoco la conducta indecente, tampoco las bromas obscenas, ¿no es cierto? Es decir, que bromas, tonterías que rebajan la sexualidad, groserías que hasta suenan mal a nuestros oídos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un social donde el hermano Luis Daglio, un creyente de una iglesia bautista de allí, de la zona sur, contó durante toda una noche una serie de chistes sin decir una sola mala palabra. Y nos hemos reído tremendamente. Luis Landricina es otro ejemplo, es un hombre que es un verdadero maestro del humor, pero que realmente no aparecen allí ni groserías, ni obscenidades, ni malas palabras, ni cosas por el estilo. Es decir, que la Biblia no va en contra de la sana alegría, sino va en contra precisamente de todo lo que rebaja la sexualidad y dice que estas cosas no son apropiadas, sino más bien tenemos que vivir en un espíritu de gratitud continuamente. Versículo 5 dice, porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral o ningún fornicario, ni impuro, ni adúltero, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Qué interesante que es esta palabra, ¿no es cierto? Porque en primer lugar nos habla del adulterio, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, que, fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento, el adulterio precisamente era un símbolo de la idolatría. Y acá seguimos con la misma cuestión, ¿no? Porque dice justamente ni avaro, pero nosotros traducimos ni adúltero, que es idolatría. Como que si allá en el Antiguo Testamento la idolatría era símbolo o se simbolizaba con el adulterio, aquí al adulterio se lo llama también idolatría en el Nuevo Testamento. Y Ben Hanay, interpretando estas equivalencias entre adulterio e idolatría, dice, toda pasión que se nos impone y reina sobre nosotros y cobra en nosotros más importancia que Dios es idolatría. Es idolatría porque estamos idolatrando un impulso, una pasión, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que es esto. Y dice entonces que todas estas cosas no tienen cabida en el reino de Dios y de Cristo. El reino de Dios y de Cristo es una expresión única aquí en el Nuevo Testamento y que va en contra del dispensacionalismo, por ejemplo, que primeramente habla del reino milenial de Cristo y después del reino de Dios. No, reino de Dios y de Cristo son dos expresiones completamente equivalentes. El reino de Dios y de Cristo es ese estado de cosas en la cual la creación y la humanidad se sujetan al orden de Dios, a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero aquí entramos en el meollo de la cuestión, porque dice, nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe, aquí está la raíz, ¿no es cierto? Es decir, la raíz, ¿cuál era? Eran las enseñanzas gnósticas que se estaban difundiendo entre las iglesias. Enseñanzas de las religiones de misterios, enseñanzas, por ejemplo, en las que lo que se salvaba era la gnosis, el conocimiento, pero el cuerpo y el mundo no tenían salvación. Es decir, que con el cuerpo se podía hacer lo que se quería, ya sea maltratarlo, pero en este caso la enseñanza era liberarlo al libertinaje total. Entonces, como el cuerpo no se salva, el cuerpo queda liberado al libertinaje absoluto. Bien. Una cosa es recibir en el consultorio pastoral personas que vienen, cuentan sus lapsos morales, cuentan los tropiezos que han tenido y nosotros los escuchamos con tolerancia, con paciencia, tratamos de ayudarlos, de mostrarle el perdón de Dios, de llevarlos al arrepentimiento. Pero otra cosa es enseñar
que hay licencia absoluta con respecto al cuerpo, en relación al cuerpo. Y esto de ninguna manera es así. De ninguna manera el Nuevo Testamento avala ningún tipo de indulgencia con respecto a los pecados del cuerpo. Aquí entonces el cuerpo, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de 1 Corintios, es el templo del Espíritu Santo, es el lugar santísimo donde habita el Espíritu Santo. Y dice entonces, por esto no seáis partícipes con ellos. O sea, no comulguéis con sus hechos, no tengáis compañerismo con estos hechos. Hermanos, como conclusión un poquito a la pureza en la sexualidad, se nos invita a dejar atrás la impureza, o sea, la virtualidad, la promiscuidad sexual. Hoy en día vivimos en la virtualidad y es necesario vivir más la relación entre los jóvenes en la presencialidad. Son cosas completamente distintas. Vivimos en una época donde a un niñito de 5 años se lo induce, porque no hay más que una inducción, a cambiar de sexo. Vivimos en una época en que todo va en contra de la reproducción sexual. Las leyes del aborto, la promoción directa o indirecta de la homosexualidad, de los divorcios, todo tiene que ver con disminuir la población mundial. Y aquí a nosotros se nos llama a ser diferentes, a vivir la pureza de la sexualidad. Cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros debemos ser una contracultura en relación a esta cultura de disminución de la población, a esta cultura de confusión, a esta cultura en donde trata de corromper los valores básicos de la pareja y de la familia. En segundo lugar, se nos invita a dejar la oscuridad y a andar como hijos de luz. Fíjese lo que dice el versículo 8. Porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Antes ustedes irradiaban oscuridad, vivían como cualquier persona que da la espalda a Dios. Ahora ustedes irradian luz. Dejen brillar la luz de Cristo que hay en ustedes. Anden, caminen en la luz. ¿Qué quiere decir caminar en la luz? No quiere decir caminar en algún tipo de iluminación intelectual o de sabiduría propia. No quiere decir la luz física, no quiere decir la luz como un símbolo. Quiere decir otra cosa más, quiere decir andar en la luz, o sea, caminar en un camino moral y ético guiado por Cristo. Es decir, es como un actor que actúa en medio de un escenario absolutamente oscuro y solamente un reflector le marca el camino. Bueno, es como vivir en el camino que nos marca ese reflector, esa luz que es Cristo. Sabemos que si nos vamos del camino que nos marca el reflector, nos podemos tropezar, nos podemos caer, nos vamos a ir a la oscuridad y bueno, y para nada es esto lo que el Señor quiere. Porque dice, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Fíjense ustedes, el fruto de la luz no es tanto un saber especial, no tanto una experiencia mística, sino una conducta recta. Es vivir en la bondad, es vivir en la justicia, es vivir en la verdad de Dios. En Juan 3, 20, 21, allí el evangelista es absolutamente claro, ¿no es cierto? Y vale la pena realmente reparar en estas palabras que son de suma importancia. Juan 3, 20, 21 dice, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Claro, el que practica lo malo no quiere venir a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Entonces, ¿hacemos la verdad y vivimos en la luz? O aborrecemos la luz
para que nuestras obras no sean censuradas. Bueno, dice justamente entonces, aprueben lo que es agradable al Señor. ¿Ven? Es decir, que la luz del verbo que ilumina nuestras conciencias nos ayuda a aprobar, nos ayuda a discernir lo que agrada al Señor. Un antiguo librito de John Stott se titulaba Creer es también pensar. Es decir, que Dios, el verbo de Dios, ilumina nuestras conciencias para que nosotros sepamos aprobar, discernir qué es la voluntad de Dios. Entonces luego dice el verso 11, y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien expónganla. Ninguna participación, ningún compañerismo en estas obras infructuosas de las tinieblas, más bien expónganla. Un psicoanalista ayuda a desenterrar experiencias y fantasías enterradas en el olvido del inconsciente para poder elegir mejor, no repetir errores pasados y pecados pasados. Bueno, Cristo saca a luz las fantasías y los deseos inconscientes y nos ayuda a hacer con ellos lo mejor, a actuar de la mejor manera. Versículo 12 dice, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Bueno, da vergüenza aún mencionar lo que hacen en secreto. Acá, ¿a qué se refiere? Los comentaristas coinciden normalmente que se refiere a grupos cristianos que imitaban el carácter secreto de ciertos ritos de las religiones de misterios. Había ciertos ritos de las religiones de misterio que se hacían en secreto. Y nada secreto puede hacerse si no es para cubrir o encubrir un fin vergonzoso. ¿No es cierto? T.W. Maston, un autor bautista, en un texto llamado Bueno o Malo, decía, bueno, las buenas acciones se realizan en la luz y las malas acciones se realizan en secreto. Uno puede realizar buenas acciones en secreto, sí, para no enaltecerse. Uno puede realizar una buena acción no divulgando pecados ajenos. Pero el cristiano que anda en la luz vive una vida transparente y no tiene problema en exponer su vida. Y aquí entonces dice, da vergüenza mencionar aún lo que ellos hacen en secreto. En estos ritos, en estas religiones de misterios, ¿no es cierto? Pero dice, cuando son expuestas, todas las cosas son puestas en evidencia. Cuando son denunciadas o expuestas, todas las cosas son puestas en evidencia. Hermanos, qué importante que es esto, ¿no es cierto? Miren, hace poquito, hace unos meses nada más, se acaba de descubrir la acción de una secta que actuaba en Santa Fe. Esa secta captaba a personas jóvenes. Y una paciente mía de hace 5 años había quedado con grandes traumas porque había sido captada por la secta, violada a través de ritos y demás. Se le habían dado a ingerir cócteles nocivos, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas. Hasta la habían dejado tirada en el medio de la calle porque creían que ya estaba muerta, etcétera. Bueno, la mujer logró salir de esa secta, pero vino a atenderse precisamente por esto. Hace poco cayó el jefe de la secta, ¿no es cierto? Y sus secuaces. Hoy están presos. Hermanos, todo lo expuesto a la luz es manifestado. Cuando yo enciendo una luz, los obstáculos, lo que me puede causar tropiezo, los pozos que hay en el camino, todo es iluminado de manera que yo pueda caminar por la senda recta. Porque dice, porque todo lo manifiesto es luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos que te alumbrará Cristo. Ahora, ¿en qué sentido? Todo lo manifiesto es luz. Bueno,
tiene que ver con el versículo siguiente, que podría ser parte de un himno bautismal, aunque hay algunos pasajes del profeta Isaías por allí dando vueltas, ¿no es cierto? Pero donde se asocia la oscuridad con el dormir y con la muerte. Mientras por otro lado está el despertar, el levantarse y el ser alumbrados por Cristo. Es decir, levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos que te alumbrará Cristo. Porque la luz de Cristo transforma la oscuridad, el sueño y la muerte. La luz transforma. Nuestro hermano Adrián, un diácono de nuestra iglesia, nos decía que a veces tomamos con liviandad pecados de la juventud, pero que después nos van arruinando. Pero gracias a Dios por Cristo, porque Cristo es la luz del mundo, el Verbo de Dios, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. Hay una luz verdadera, el Verbo de Dios que alumbra a todos los hombres y que viene a este mundo. Juan 8 dice, ahí dice Jesús, yo soy la luz del mundo. La luz entonces no es una mera iluminación interior, no es la luz física, no es un simple símbolo, es Cristo, Jesús, arrancándonos de las tinieblas y llevándonos a su luz admirable. El tercer contraste, dejar atrás los escapismos y enfrentar la realidad con Cristo. Verso 15, dice el texto, miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, no como sabios, no como necios, sino como sabios. Miren con cuidado, o sea, el que anda en la luz tiene los ojos bien abiertos para andar como sabio, no se descuida. Si ha llegado la luz, anda con los ojos abiertos, porque está llamado a ser sabio, no necio, sino sabio. Y dice entonces el verso 17, del 16, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo, redimiendo las oportunidades, porque los días son malos. Esto significa aprovechar las oportunidades que Dios nos da. La otra actitud es escapar del tiempo, querer detener el tiempo, querer buscar la soledad y los placeres en la soledad, o abandonarnos a una vida agotadora porque somos presas del pesimismo. Todo está tan mal que para qué hacer algo. No. Aquí dice redimiendo las oportunidades porque los días son malos. Los días son malos, fueron malos para los cristianos los primeros 4 siglos, 10 persecuciones tremendas, y ahora estamos a las puertas de otra persecución contra la iglesia. Y fíjense ustedes que nunca los cristianos pensaron que el reino de Dios fuera sinónimo de la sociedad secular. La sociedad secular no es sinónimo del reino de Dios. Por eso el obispo de Canterbury, William Temple, decía precisamente, Dios no está interesado en personas religiosas, Dios está interesado en personas que caminan con Él todos los días, en todo lugar y en todo momento. Es decir, aprovechando las oportunidades, evangelizando. Hoy los jóvenes van a salir a evangelizar a la plaza. Gloria a Dios, aprovechar las oportunidades. Es una lucha entre la luz y las tinieblas, pero la luz de Cristo tiene que prevalecer. Entonces, el verso 17 termina diciendo, por tanto, no sean necios, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Comprendan cuál es la voluntad del Señor. En medio de esta situación que es difícil, que se derrumba, en donde hay poderes mundiales que están queriendo prevalecer por intereses económicos, poderes mundiales que están queriendo realizar una suerte de dictadura en todos los aspectos, hasta en el aspecto sanitario. En estos momentos difíciles, en estos momentos en que ya los gobiernos locales no tienen importancia porque vivimos en el mundo de la globalización, donde hay
un puñado de familias que gobiernan las distintas industrias multinacionales y están actuando conforme a sus propios intereses y a sus corazones entenebrecidos, haciéndose llamar filántropos. Hermanos, en estos tiempos comprendamos cuál es la voluntad de Dios y sepamos qué hacer. Ahora, en cuarto lugar, dejar el desenfreno y vivir una vida de adoración. Fíjense lo que dice el texto aquí. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Mis queridos hermanos, aquí se refiere a los cultos dionisíacos y a los cultos de misterios, donde el vino se mezclaba con otras sustancias y entonces provocaba desenfreno, provocaba orgías. Bueno, ¿para qué toma la gente hoy? Algunos toman, los menos quizá, porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. Otros toman para animarse o desinhibirse. Otros toman para ahogar las penas y las preocupaciones y evadirse de la realidad. Porque el alcohol es un inhibidor de corteza, entonces como inhibe la parte cortical, entonces suelta a la persona, le quita los frenos de la represión y entonces la persona cae en el desenfreno. Pero hermanos, estos cultos dionisíacos de religiones de misterios hoy también existen, con otro disfraz, con otra forma. Se da en aquellos lugares donde corre sin límites la droga, el alcohol, y se cae en el desenfreno y en todo tipo de acto vergonzoso. El apóstol dice, antes bien, en lugar de esto, sean llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es el vino nuevo. Es el vino nuevo. Es la fuerza vital que desinhibe. Es la fuerza vital que libera. Pero a la vez es la fuerza vital que no te lleva al descontrol. Que te permite elegir qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Es la fuerza de la verdadera vida, de la verdadera alegría y del verdadero poder. Por eso, sed llenos del Espíritu Santo. El autor de la carta a los Efesios nos ha dicho ya sobradamente en el capítulo 1 que todos los creyentes recibimos cuando nos convertimos el sello del Espíritu, que es la garantía de la herencia celestial. Sin embargo, se nos pide a cada momento que seamos llenos de ese Espíritu. Y ser llenos de ese Espíritu significa, por ejemplo, predicar con el denuedo que predicaban los apóstoles en el libro de los Hechos. O significa esto, sean llenos del Espíritu, y dice entonces, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Cuando cantamos de corazón, cuando alabamos al Señor con el corazón, bueno, gloria a Dios, porque allí significa que el Espíritu está llenando la copa de nuestras vidas, alabando al Señor con salmos, con himnos, con canciones espirituales, dando gracias a Dios en todo, dando gracias a Dios en todo. Al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco yo hablaba con un paciente y el paciente era una terapia de pareja. El paciente, la esposa decía, se vive quejando este hombre. Y yo le decía, ¿vos no das gracias a Dios cada día? Cada mañana por la salud que tenés, por el trabajo que tenés, por las cosas que vas a hacer. ¿Vos no adorás a Dios, no alabás a Dios? Y entonces, ¿cómo puedes estar quejándote? Entonces, ¿cómo puedes estar malhumorado? No corresponde una cosa con la otra. Mis queridos hermanos, vivamos el día llenos del Espíritu Santo, alabando a Dios, dando gracias a Dios.
no solo por lo que nos da, la alabanza y la gratitud por lo que nos da, sino adorándolo por lo que Él es, 3 veces santo, amor inmerecido, amor ilimitado, misericordia infinita, gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces, como conclusión, hermanos, y para cerrar este mensaje, se nos invita a dejar atrás la impureza sexual y a vivir una vida pura en la sexualidad. Se nos invita a dejar la oscuridad y el secreto de nuestras acciones y vivir y caminar en la luz moral de Dios y bajo la guía de Dios. De ese Dios que nos saca del sueño y de la muerte y nos levanta y nos despierta y nos da luz. Dejar atrás los escapismos y vivir sabiamente, aprovechando las oportunidades y comprendiendo cuál es la voluntad del Señor en medio de tiempos difíciles. Y en cuarto lugar, dejar el desenfreno y vivir llenos del Espíritu Santo, una vida de gratitud, una vida de alabanza, una vida de adoración. Que así sean nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo ruego para cada uno de nosotros. Amén y amén.